Comenzamos con el segundo bloque de nuestro programa y está destinado a la parte médica. Por supuesto, medicina con mayúsculas, por eso nos trasladamos hasta la zona de Puerto Madero, en Buenos Aires, donde se llevó a cabo el Congreso Mundial sobre Neurología Cognitiva y estuvimos conversando con uno de los profesionales referentes en nuestro país acerca del ACV, accidente cerebrovascular. Pero estuvimos conversando más allá de la patología en sí, de qué se trata, cómo se puede curar, cómo se puede tratar, sino de cómo se puede prevenir. O sea, ¿es privativo de alguna que otra persona? ¿A cualquiera le puede pasar? ¿Hay síntomas que nos pueden delatar que estamos ante la aparición de un aneurisma o de un accidente cerebrovascular? ¿Cualquier tema relacionado a la neurología que nos complica luego el resto de nuestro cuerpo? Escuchamos la entrevista. Bueno, queríamos hablar sobre esto. ACV, que usted había dado una charla tan interesante, sobre la cual también habían quedado muchas dudas, porque la gente cuando se entera que alguna persona cercana a su entorno, un familiar, una persona muy joven, hace un accidente cerebrovascular, no entiende si le puede pasar a cualquiera esto. Bien, lo primero que tenemos que decir es que el ACV puede ocurrir a cualquier edad, ya sea desde que un bebé está dentro de la panza hasta el último día de nuestras vidas. Sin embargo, es mucho más frecuente a partir de los 55 años de edad y a medida que va pasando las décadas se va haciendo cada vez más frecuente. Ahora, los ACVs que ocurren en estas personas mayores de edad, por lo general se deben a la acumulación en realidad de factores de riesgo como la hipertensión, la diabetes, el colesterol, el cigarrillo, el sedentarismo, el estrés, la depresión, la obesidad. Entonces, en cada persona se van combinando los factores de riesgo y van aumentando las chances de sufrir un ACV. Ahora, en gente más joven, siempre hay que buscar otras causas, porque por lo general todos esos factores de riesgo no tuvieron el tiempo suficiente para producir enfermedad. Claro, para entonces desarrollarse. Exacto. Entonces ahí vienen las causas genéticas, por enfermedades que son más raras, trastornos de la coagulación, a veces un traumatismo o un latigazo del cuello hace que se raje la arteria carótida, eso se llama disección y puede producir un ACV y es una de las causas más frecuentes en gente joven. ¿Trastornos hereditarios tienen que ver también con esto? Sí, las personas que tuvieron algún familiar con ACV tienen más riesgo de tener otro ACV. Sin embargo, no significa que estén 100% predestinadas a tener uno. Lo que le va a pasar a estas personas es que como tienen el riesgo aumentado, van a tener que hacer una prevención un poco más estricta que quien no tuvo un familiar con ACV. Ahora, doctor, ¿esto no se puede prevenir de alguna manera? ¿Cuáles son los controles que deben hacerse? ¿Hay controles de rutina en neurología como se hacen en otras áreas de la medicina? Sí, lo que la gente tiene que saber es que se puede prevenir perfectamente el ACV, por ahí no con 100% de certeza, pero hasta en un 80% se puede bajar el riesgo. ¿Qué significa eso? Que tenemos que hacer controles periódicos con análisis de sangre, los que sean necesarios para ver cómo tenemos el azúcar, cómo tenemos el colesterol, para ver si el sodio está bien, si no está bien. Y después tenemos que hacer algunos controles para detectar no solo problemas en las arterias, sino en el corazón, porque el corazón suele ser una de las fuentes más importantes de accidentes cerebrovasculares y particularmente la fibrilación auricular, que es una arritmia que produce 2 a 3 accidentes cerebrovasculares de cada 10 de los que ocurren en Argentina y simplemente se detecta poniendo el dedo en la muñeca para sentir el pulso o haciendo electrocardiogramas con el cardiólogo. Entonces hay que detectar esa arritmia. O sea que es una relación directa el trabajo, digo yo, interdisciplinario entre un cardiólogo y un neurólogo, ¿no? ¿Tienen que estar alerta de muchas patologías para después poder derivarlo, doctor? Por supuesto. En realidad lo que sucede por lo general es que el cardiólogo cuando detecta que una arteria está tapada llama al neurólogo. Claro. El neurólogo llama al cardiólogo cuando el paciente ya tuvo el ACV, porque el neurólogo lo recibe y lo conoce después del ACV. Entonces siempre para hacer una buena prevención, el neurólogo tiene que ir de la mano del cardiólogo. Cuando uno habla de personas que padecen muy continuamente dolores de cabeza o cefaleas, ¿esto puede ser una previa a un accidente cerebrovascular? ¿Está relacionado o no? Primero hay que tener en cuenta que el dolor de cabeza es la consulta más frecuente en un consultorio de neurología. Entonces, no todas las cefaleas o dolores de cabeza son síntomas del ACV. Sin embargo, cuando ese dolor de cabeza es muy intenso, de comienzo súbito, totalmente distinto a cualquier otro accidente, a cualquier otro dolor de cabeza que hayamos tenido,
Ahí sí hay que prestarle atención porque puede ser el aviso de que está ocurriendo un sangrado cerebral, una hemorragia por la ruptura de una arteria que suele producir mucho dolor. Igual que, claro, hay síntomas que por ahí muchas personas tienen, o puntadas muy fuertes, o el sentir el latido, ¿no?, en los dolores de cabeza. ¿Esto también puede indicar alguna anomalía? Por lo general no. Por ejemplo, la migraña, que es un dolor de cabeza muy frecuente en las mujeres jóvenes, se caracteriza por latir, por ser en la mitad de la cabeza, por ser sumamente intenso, asociarse a náuseas, vómitos, e incluso a veces se acompaña de algunas manifestaciones como perder la visión en un ojo, que se duerma un brazo. Entonces, yo creo que si uno se conoce, más o menos sabe distinguir si es el dolor de siempre o si es un dolor inhabitual. Lo más importante de todo es que no hay que asustarse, pero sí, si una mujer sufre migrañas, tiene que saber que sí, eso también es un factor de riesgo para sufrir una ACV, que no tiene que fumar y que idealmente no debería usar anticonceptivos orales, porque las tres cosas juntas aumentan el riesgo hasta en un 17%. Es importante saber esto, porque son factores de prevención, ¿no?, que creo que apunta a eso la medicina. Ahora bien, cuando se da un accidente cerebrovascular, ¿hay distintos grados o niveles, podemos denominarlo así? Sí, por lo general podríamos decir que la mayoría de los cuadros entran en la categoría de leves, es decir que producen un déficit neurológico, un problema neurológico, pero se suelen resolver bastante bien. Ahora hay menos del 50% que son más graves, que dejan secuelas, que impactan sobre la calidad de vida y que requieren rehabilitación permanente. O sea, sobre esos hay que trabajar muy intensamente. Bueno, de hecho el simposio de hoy es sobre esto, ¿no? También qué pasa después de una injuria cerebral, la rehabilitación, el tratamiento que debe tener también el familiar de esta persona, ¿no? Sí, eso es muy importante. La rehabilitación tiene que comenzar cuanto antes y no solo eso, sino que tiene que persistir en el tiempo durante lo máximo que se pueda. ¿Esta persona que tuvo un accidente cerebrovascular, es posible que repita este episodio? Sí, porque el factor de riesgo más importante para tener una ACV es haber tenido uno previamente. O sea que aquella persona que tuvo su ACV, sí o sí tiene que ser muy precavido en cuanto a la precaución, muy sistemático, muy constante y bajar ese riesgo porque es uno de los principales candidatos a tener otro. Para dejar como mensaje final, ¿no?, y un poco como mensaje de la sociedad, usted hablaba recién del tema del tabaco, del alcohol, de los anticonceptivos. ¿Podemos hablar y bueno, englobar a otro tipo de factores también como para que la gente tenga en cuenta? Sí, hay dos cosas que las podríamos encarar desde el lado positivo, que son la dieta y el sueño. Una dieta con muchos vegetales, con verduras, que por lo menos sean incluidos 2 o 3 veces por día, protege muchísimo contra la ACV. Y lo que tenemos que hacer es reducir la cantidad de hidratos de carbono y la cantidad de calorías innecesarias para de esa manera tener una dieta que nos proteja. Y la otra es dormir. Hay un estudio muy reciente que mostró que aquellas personas que duermen menos de 6 horas tienen un mayor riesgo de sufrir una ACV. Entonces, si bien no sabemos que dormir protege, sabemos que no dormir hace mal. Entonces, por ahora lo que podemos recomendar es que tratemos de dormir más de 6 horas. Y si es posible, una siestita corta, media horita, 40 minutos, suele ejercer un efecto muy positivo sobre el sistema cardiovascular y de esa forma también nos protege contra la ACV. Claro, es mirarnos un poquitito también, ¿no, doctor? Bueno, muy amable, como siempre, un gusto, y seguiremos consultándolo sobre estos temas que son tan interesantes. Muchísimas gracias a ustedes. Si súbitamente sentís pérdida del equilibrio o de coordinación, confusión o dificultad para hablar o entender, debilidad o adormecimiento en un brazo, una pierna o la mitad de la cara, problemas para ver con un ojo o ambos, o dolor de cabeza muy intenso, podéis estar sufriendo un ataque cerebral. Llama de inmediato al servicio de emergencias. No te dejes sorprender.